El día de hoy, como mencioné al inicio, vamos a continuar con el desarrollo de la serie Conociendo a Jesús en Romanos. Vamos a estar trabajando diferentes capítulos. Esta es nuestra cuarta sesión, así que vamos a mitad de esta aventura, en la cual a través de 8 semanas vamos a estudiar varios de los pasajes de la carta de Romanos, y vamos a estar también desarrollando los devocionales. Hoy es nuestro día 26 de devocionales en Romanos. Nos faltan casi 20 días para finalizar, así que yo le animo para que usted nos visite acá en la página de Facebook y nos acompañe durante esta aventura del estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a estar dando inicio con el estudio de esta tarde. El día de hoy vamos a estar en el capítulo número 6 de Romanos y vamos a estar desarrollando el tema muertos y esclavos. Y voy a leer algunos de los versículos de esta carta. A partir del versículo 15 dice así: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quizás este último versículo sea uno de los más reconocidos en el ámbito de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento y de esta carta a los romanos. Pero viene en el contexto del tema que estamos desarrollando: muertos y esclavos. Y es que hablar de muerte y de esclavitud pareciera que no es positivo. Y en el primer versículo de este capítulo de la carta a los romanos surge el verso perseverar o persistir, dependiendo de la traducción que usemos. Pero perseverar ¿en qué? Persistir ¿en qué? Vamos a estar tratando de estudiar todos los versículos de este pasaje para extraer de ahí
dirección para nuestra vida. El verso 1 y 2 de Romanos 6 dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y es que el apóstol Pablo inicia con una pregunta que tiene una respuesta contundente. No vamos de ninguna manera a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Porque nosotros ya hemos muerto al pecado. De ahí surge parte del título: muertos y esclavos. ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado si ya hemos muerto en él? Continúan los versos 3 y 4 diciendo: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y nos habla del proceso de Cristo, ¿verdad? Él vino, sirvió, pero Él entregó su vida. Él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día fue levantado por el poder de Dios, venciendo a la muerte y al pecado para darnos vida, esperanza y vida eterna, una vida plena y abundante. Y nosotros, a través del bautismo, nos identificamos con Cristo, porque el bautismo es un símbolo de esta identificación en su muerte, sepultura y resurrección, que ilustra también lo que ha ocurrido en nuestra vida cuando decidimos creer en Jesús como Salvador y Señor nuestro. Porque hemos muerto al pecado, ya no vivimos para Él, estamos sepultados para Él, porque en Cristo hemos nacido a una nueva vida. Continúo leyendo Romanos 6. Verso 5 dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección, porque la vida cristiana es una vida de esperanza. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. El que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir, y la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Porque el sacrificio de Jesús fue pleno, perfecto, suficiente. Él derrotó a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. Y al resucitar, su victoria quedó consumada. Y esa victoria nos da vida a nosotros hoy. Los versos 11 y 12 dicen: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Y aquí tenemos un desafío: el de vivir para Dios, no vivir para seguir satisfaciendo nuestros malos deseos, nuestras pasiones, invirtiendo nuestra vida en placeres pasajeros, sino que vivamos para Él, por Él y en Él. No ofrezcan, dice el verso 13, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y es que la vida cristiana implica un cambio radical producido por nuestra relación con Dios
por la obra del Espíritu Santo y por su poder manifestándose en nosotros. El verso 14 cierra esta sección diciendo: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces, ¿en qué vamos a perseverar? Vamos a perseverar en la gracia sobreabundante de Dios que fue derramada por amor a nosotros, cuando no lo merecíamos. Vamos a perseverar en nuestra relación con Dios, en nuestra unidad con Cristo Jesús, la cual nos permite vivir para Él y no para el pecado. Y vamos a perseverar en la vida nueva que Jesús viene a darnos, una vida de esperanza, de pureza, de santidad. Y es una vida que tiene una esperanza eterna. Y en esa esperanza vamos a perseverar y vamos a elegir servir a Dios, ser esclavos de Dios. La decisión voluntaria de servir a Dios y honrarle con lo que somos. Y para eso tenemos que perseverar en procurar llevar una vida de pureza y santidad. Dice los versos 11 y 12, los vuelvo a leer. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Hacer lo que honra, agrada a Dios. Y el verso 14 dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 5, los versos 20 en su segunda parte, y el verso 21 en la Nueva Biblia Viva dicen: pero si el pecado aumentó muchísimo, mucho mayor ha sido el amor gratuito de Dios. De la misma manera como el pecado se enseñoreó de la humanidad y la condujo a la muerte, así también la gracia de Dios reina y nos hace justos y nos da vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Perseverar es la primera clave. La segunda clave es obedecer. Pero ¿a quién vamos a decidir obedecer? El verso 15 dice: entonces ¿qué? Y vuelve a hacer la pregunta: ¿vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. Y entonces vamos a obedecer ¿a quién? A Dios. Y esto implica una determinación de no satisfacer los malos deseos, nuestras pasiones, no dejarnos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, por la carne que nos quiere dominar. Entonces, para obedecer hay que tomar una firme determinación. Verso 16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y aquí tenemos que tener claros: hay dos caminos. O elegimos obedecer al pecado, nos dejamos llevar por las tentaciones que llevan a la muerte y nos separan de Dios, o elegimos obedecer a Dios, obedecer su palabra, hacer su voluntad, lo cual produce una vida que honra a Dios, una vida de justicia. En segundo lugar, obedecer debe ser una elección diaria, una elección diaria. Día a día tenemos que tomar la cruz y elegir seguir los pasos de Jesús. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas
que les fue transmitida, a la enseñanza que les fue transmitida, sometido de corazón. Entonces, esto se trata de una decisión voluntaria, donde yo uso mi razón, mis deseos, mis anhelos, mi voluntad, mi mente, mi espíritu, y lo alineo todo en mi vida para honrar a Dios, para obedecer a Dios. Es una decisión voluntaria. Romanos 6:17, en la Nueva Biblia Viva dice: pero gracias a Dios que, si bien antes eran esclavos del pecado, ya están obedeciendo de todo corazón las enseñanzas que Dios les ha dado. Y en tercer lugar, el tercer verbo es servir. Y es que por la gracia podemos obtener la libertad para elegir ser esclavos de Dios, servirle a Él, agradarle a Él. El verso 18 dice: en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. La traducción en lenguaje actual, este verso 18 lo traduce así: ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Estamos al servicio de Dios para hacer el bien, para hacer lo que honra a Dios, para hacer lo que a Él le agrada. Verso 19 dice así: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto entonces cosechaban? Cosas que ahora nos avergüenzan y que nos conducen a la muerte. No podemos, habiendo conocido a Cristo, seguir dedicando nuestro cuerpo, nuestra vida, en cosas que conducen a la muerte y que traen vergüenza. Disfrutemos de la gracia y el amor de Dios. Dice el verso 22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad. Apártense para Dios, vivan para Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. En cierto momento Jesús presentó la vida como una elección entre dos caminos, uno ancho y espacioso que lleva a la perdición, y uno estrecho, angosto, difícil de transitar, que lleva a la vida eterna. Asegúrate de transitar por ese camino. El otro es muy fácil, pareciera muy placentero, pero nos aleja de Dios, porque hay caminos que al ser humano le parecen rectos, pero su final es un final de muerte. Dice Romanos 12:1, la Nueva Versión Internacional: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. El culto que Dios quiere que le ofrezcamos es una vida entregada a hacer su voluntad, a honrarle. Una vida que es una ofrenda para Dios, que es un sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Él. Dice la traducción en lenguaje actual, este mismo verso 1 de Romanos 12. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Así es como se le debe adorar. Y es que Jesús es la razón de todo. Y si hoy estamos hablando de morir a nosotros mismos, de morir al pecado y transformarnos en esclavos, siervos de Dios, y no esclavos de nuestras pasiones, nuestra naturaleza pecaminosa, es porque algo aconteció.
Dios nos mostró su gracia. Dios nos mostró su amor. El verso 23 de Romanos 6 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ya que Dios nos ha amado tanto, ya que Dios ha dado tanto, y que por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, podemos disfrutar de ese regalo que no merecíamos, la salvación, el perdón, la esperanza de la vida eterna, una vida que agrada a Dios, una vida abundante. Dediquémonos a transitarla como a Él le agrada, como Él anhela que lo hagamos. Enfoquémonos en hacer su buena, perfecta y agradable voluntad. Quisiera invitarte a que oremos. Señor, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti y hoy con humildad reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. Tú nos conoces, no podemos andar con hipocresías ni ocultarte nada. Tú sabes nuestro caminar. Y te pedimos perdón porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ven, límpianos, Señor. Queremos honrarte, queremos vivir para ti. Queremos perseverar en tus caminos, perseverar en la gracia, perseverar en hacer tu voluntad. Hoy elegimos, Señor, obedecerte, pero para eso necesitamos sabiduría de lo alto, la intervención de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, y permítenos ser sensibles a tu voz, a tu palabra, para poder actuar siempre haciendo lo que te agrada, para que podamos hacer lo que te agrada. Señor, hoy elegimos servirte. Usa nuestras vidas imperfectas, pero sabemos que tú que empezaste la buena obra en nosotros serás fiel en completarla. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. No queremos vivir más a medias. Queremos vivir la vida que te honra. Queremos dedicarte nuestro ser completo, espíritu, alma, cuerpo, para amarte con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Queremos ser un verdadero sacrificio santo, vivo y agradable para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.